Jacob tuvo 12 hijos, pero su preferido era José. Un día, Jacob envió a José a revisar el trabajo de sus hermanos que estaban en el campo. Los hermanos de José sentían envidia de él, y cuando lo vieron venir, lo atacaron y lo echaron a un pozo. Luego vendieron a su hermano como esclavo, tomaron su abrigo, lo cubrieron con sangre de cabra y se lo mostraron a su padre para hacerle creer que un animal salvaje había matado a José. Poco después, José fue vendido a un oficial militar en Egipto como siervo. Dios ayudó a José a hacer un gran trabajo y el oficial estaba muy contento con él. José era muy apuesto y la esposa del oficial intentaba seducirlo día tras día. Un día, presionó tanto a José que él tuvo que huir de la casa dejando su abrigo. Ella les dijo a todos que él había intentado abusar de ella. El oficial estaba furioso y puso a José en la cárcel. Una vez más, Dios ayudó a José en todo lo que hacía y eventualmente fue puesto a cargo de todos los prisioneros. José tenía una habilidad especial para interpretar los sueños de las personas. Un día, Faraón, el rey de Egipto, le pidió a José que interpretara uno de sus sueños. Él soñó que 7 vacas gordas eran comidas por 7 vacas flacas y 7 espigas de trigo sano eran comidas por 7 espigas de trigo seco. Dios ayudó a José a interpretar el sueño. Egipto tendría 7 años de buenas cosechas, seguidos por 7 años de hambre. Faraón estaba impresionado y puso a José como segundo a cargo en Egipto. Durante los años de hambre, los hermanos de José fueron a Egipto a buscar comida. Cuando llegaron vieron a José, pero no lo reconocieron inmediatamente. Cuando José finalmente les dijo quién era él, ellos lloraron arrepentidos por lo que habían hecho. Finalmente fueron por su padre Jacob y lo llevaron a Egipto. José cuidó a toda su familia y les dio propiedades y la mejor parte de la tierra donde vivieron por el resto de sus vidas. Hoy estamos empezando el tercer domingo de nuestro estudio que se llama La Historia. Nosotros hemos dividido este estudio en 6 diferentes miniseries. La primera serie se llama ¿qué? Excelente, bueno, enchufados, excelente. Esperanza en las tinieblas. Y lo que nosotros queremos hacer durante este estudio es realmente captar cómo Dios entremezcla su historia, la historia primaria, ¿okay? Es su historia. Todo empezó con Él. Empezando con Génesis 1, pues empezó ¿con quién? Con Dios. Entonces la historia primaria es la historia de Dios. Pero en ese mismo capítulo, en Génesis 1, Él empezó la historia secundaria. Y la historia secundaria es la historia ¿de quién? De la humanidad, ¿sí? Y lo que nosotros hemos enfatizado en estos 2 domingos es que Dios empezó esa historia, la segunda historia, porque Él quiere una relación con su corona de la creación. Y nosotros hemos hecho ese ejercicio con el espejo. Y puede ser un poco incómodo. Es mirar ahí y decir que nosotros somos la corona de la creación de Dios. Soy una creación admirable. ¿Ok? Si fue la verdad en Génesis 1, ¿okay? que su creación, la corona de su creación era muy, muy buena, ¿okay? Eso significa que en mi historia yo soy muy bueno, ¿sí? Desde la perspectiva de Dios, porque soy la corona de su creación. La historia primaria, la historia secundaria y mi historia. Hemos enfatizado que en la Biblia leemos muchas historias y si no tenemos cuidado vamos a pensar que son historias individuales. Pero lo que hemos entendido, lo que hemos estudiado es que son muchas historias, muchas vidas que realmente cuenten una historia. ¿La historia de quién? La historia de Dios.
porque Dios está llevando todo. Si los personajes de la Biblia son la historia de Dios, eso significa que yo soy la historia de Dios. Tú eres la historia de Dios. Tú eres la historia de Dios. Y eso debe darnos mucha expectativa en esta vida y en la venidera. Dios quiere entremezclar su historia con la mía y con la tuya. Yo quiero empezar, pues como dijo el video y como dijo Albeiro, hoy y durante la lectura de la semana pasada hemos estado estudiando la vida de ¿quién? De José. Pero antes de eso yo quiero contarles una historia. Es sobre una señorita que se llama Jennifer. Jennifer asistía a una iglesia que estaba viendo la misma serie, la historia, en los Estados Unidos. Y con muchas personas, Jennifer tenía un gran sueño, pero un gran sueño. Y nosotros también tenemos sueños en la vida, ¿no? Claro. Y es algo normal. Ella quería ser una enfermera. Y por lo tanto soñaba estudiar enfermería en una universidad. Se imaginaba trabajando en una clínica, pasando tiempo con personas que tienen enfermedades. Se imaginaba marcando la diferencia en las vidas de personas que sufren. Ella quería compadecerse de los pacientes en las camas utilizando su inteligencia, sus dones, sus habilidades, su corazón compasivo. Pero había un problema, un gran problema. Venía de una familia pobre, no tenía muchos recursos económicos. Entonces, ¿cómo podía estudiar en la universidad? Sabía que para realizar su sueño sería un milagro. Y después de terminar el bachillerato, Jennifer decidió inscribirse en una universidad con un buen programa de enfermería y fue aceptada por las notas excelentes que tenía en el bachillerato. Pero por la situación familiar, por la situación económica de su familia, no podía pagar la matrícula y tuvo que aplazar su sueño. Aún con eso, no se dio por vencida. Consiguió un trabajo y comenzó a ahorrar cada peso que podía. Ella tenía una cajita especial y la escondía en su cuarto, en su alcoba. Y semana tras semana la sacaba, ¿para qué? Para guardar plata. Y cada semana ella quería llenar esa cajita con el dinero que ganaba en su trabajo. Y eso significa que ella seguía con el sueño, aunque era difícil. Pero seguía con el sueño que algún día tendría lo suficiente para comenzar la universidad. Entonces, más sobre su vida. ¿Okay? Ella vivía con su mamá y con su hermano de 14 años. Su hermano había tomado unas decisiones muy malas en su vida y por lo tanto tenía problemas en el colegio, tenía problemas en la casa, en la calle y además había tenido unas confrontaciones con la policía por haber cometido unos hurtos, por usar drogas, por consumir drogas y venderlas. No obstante, Jennifer amaba a su hermanito. Oraba todos los días por él. Cuando otros lo acusaban y lo juzgaban, ella siempre lo defendía
y trataba de mostrarle el camino correcto. Y a pesar de las dificultades que había en su casa, Jennifer seguía adelante con su sueño, acercándose un paso más cada vez que podía sacar la cajita y guardar plata. Un día después de haber recibido su sueldo, llegó a su cuarto, sacó la cajita especial y se dio cuenta que faltaba casi toda la plata. Solo había un billete de, digamos, 20,000 pesos. Claro, destrozada. Es que también en ese momento también se dio cuenta que fue su hermano. Su propio hermano había sacado la cajita y había sacado la plata. Quedó atónita. Ella no podía creer, no lo podía creer. ¿Qué pasó? Su propio hermano la había traicionado. Y ahora parecía que su sueño era más lejano que nunca. Pregunta, ¿alguien te ha traicionado una vez? ¿Alguna vez? ¿Ustedes han experimentado la traición? ¿Cuántos de ustedes? Sí, levanten la mano, yo quiero ver, ¿sí? Han experimentado la traición, claro. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros sí hemos experimentado la traición. La traición es personal, es como una daga metida en la espalda hasta llegar al corazón. Así es la traición. Muchas veces creemos que no la podemos no la podemos superar, que no sentimos que no podemos sobrevivir lo que las personas nos han hecho. ¿Quién no ha experimentado el chuzo de una novia o un novio que termina la relación y tú no sabías que algo estaba mal? Yo sí. Pero yo creía que todo iba bien, ¿sí? Es que cuando nosotros ponemos la fe, la confianza en alguien, cuando nosotros hacemos eso, y esa misma persona que crees que está de tu lado se vuelva contra ti, eso trae unos sentimientos muy encontrados, una tristeza profunda. Pobre Jennifer fue traicionada por su propio hermano. ¿Has experimentado esa clase de traición? Que es una cosa ser traicionado por un amigo, es otra cosa ser traicionado por alguien de la familia. Cuando tú experimentaste esa traición, ¿qué querías hacer? ¿Querías aislarte o vengarte? ¿Qué esperaba Dios de ti en esa situación? ¿Estabas dispuesto a obedecerle a Dios? Pero realmente eso es una parte de la historia de traición. Si solo nos enfocamos en la víctima, pues perderíamos la otra parte de la historia. Porque si hay una víctima, también hay un traidor. Es que nosotros necesitamos tener en cuenta el cuadro completo. Y ese es el primer punto en sus boletines, el cuadro completo. El cuadro completo.
tenemos la víctima, pero también el traidor. Pues una pregunta puntual. ¿Has jugado el papel del traidor? Tú has metido la daga de traición en la espalda de un amigo o un hermano, tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa. Cuando te diste cuenta de lo que habías hecho, ¿cómo te sentiste? ¿Cuáles eran los sentimientos que tenías? ¿Orgullo o arrepentimiento? ¿Te creías inocente o culpable? Tal vez justificado, pero pillado. Es que quiero que ustedes piensen en una situación personal. Cuando asumiste el rol de traidor, o cuando fuiste la víctima de traición. Quiero que recuerdes los sentimientos y los pensamientos que tenías. Pero a la vez, quiero que tú mantengas el cuadro completo, pensando no solamente en la víctima, pero también en el traidor. ¿Ok? Bueno, la semana pasada nos enfocamos en la historia de Abraham. ¿Sí? Y como Dios le dijo que iba a ser el padre de una nación grande. Lo interesante es que ni siquiera tenía un hijo en el momento. Y no podían. ¿Sí? Eso es muy interesante. Aún con eso, Abraham y Sara le creyeron a Dios. Y después de mucho tiempo, Sara sí quedó embarazada. Y fue un milagro. ¿Ok? Total. Fue un milagro. ¿Quedó embarazada con quién? ¿Cómo se llama el hijo de ellos? Isaac. Muy bien, Isaac. Fue un milagro. Un bebé milagroso. Después Isaac se casó con quién? Rebeca. Se casó con Rebeca y ellos tuvieron 2 hijos que eran gemelos. ¿Cómo se llamaban? Esaú y Jacob. Muy bien. Jacob, pues el nieto de quién? Abraham. ¿Okay? ¿Tuvo cuántos hijos? 12 hijos. Tuvo 12 hijos. Pues también tenía hijas, pero no mencionan los nombres de ellas. Pero sí tenía hijas. Dios cambió el nombre de Jacob a... Así, excelente, Israel. Y pues nosotros reconocimos ese nombre por la nación de Israel. Y esa es la nación que Dios le prometió a ¿quién? A Abraham. Entonces ya hay una nación y esa nación está conformada por 12 tribus que llevan los nombres de los 12 hijos de Israel. Jacob. Muy bien. Ok. Bueno, entonces con esa historia, uno creería que esa familia hubiera sido el ejemplo perfecto de la relación que Dios quería tener con la humanidad, ¿okay? Con ellos. Pero no es así. Entonces realmente las cosas no habían cambiado mucho desde los tiempos de Adán y Eva con sus hijos, Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín y Abel? Caín mató a su hermano. Bueno, y los sentimientos, la rabia, el rencor que sintió Caín,
Pues nosotros vemos ese rencor, esa rabia en la misma familia de Abraham, de Jacob, de Israel. Las cosas no han cambiado mucho. Lo que pasó es que José, uno de los 12 hijos de Jacob, era el favorito de su papá. Inclusive, las escrituras dicen lo siguiente. Entonces, en sus Biblias, si tienen las Biblias, Génesis 37. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Israel o Jacob, ok, muy bien. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Pero eso mandó que hicieran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo. Y ni siquiera lo, ¿qué? Saludaban. Uy, tenaz. Es que el saludo puede ser muy bonito, ¿no? Pero también puede ser una herramienta, una arma, ¿sí? No saludar. Pues aquí el saludo en Colombia es bien importante, ¿sí o no? Y a veces eso pasa en la iglesia, uno no saluda a otro y la persona cree, entonces, ¿qué pasó? ¿No me saludaste? ¿Sí o no? Y lo que pasó es simplemente la otra persona estaba ocupada y estaba con otra persona. ¿Cuántos de ustedes sí han experimentado eso? Claro, eso sí, ¿ok? Pero en este caso, ¿ok? En este caso, sí, ellos utilizaron el saludo como un arma contra José, porque lo odiaban. No querían hablar con él para nada. Los hermanos de José no solamente estaban resentidos con José, pero sentían un odio profundo hacia él. Y las cosas no mejoraron. ¿Qué es lo que pasó? Resulta que José tuvo algunos sueños que creía que provenían de Dios. Y cada sueño terminaba con sus hermanos, ¿qué? Inclinándose delante de él. Y lo peor de esta historia es, él les contaba sus sueños. Eso puede ser muy bobo, ¿no? Claro. La verdad, nosotros no sabemos cuál era el motivo de José. ¿Por qué contó los sueños? No sé. Puede ser pues sin culpa, o pues de pronto él quería, mire, sí, chicanear un poco. Sí, mira lo que Dios va a hacer en mi vida y lo que ustedes van a tener que hacer. El resultado no fue muy favorable para José. En Génesis 37, los hermanos estaban considerando matarlo. Pero en su misericordia, por favor, en comillas, ¿okay? En su misericordia, decidieron vender a su hermano menor como un esclavo. O sea, ¿tú puedes imaginarte vendiendo a tu propio hermano? No, tenaz. Y eso es lo que pasó, lo vendieron. Y para completar la traición, engañaron a su papá. Tomaron la túnica especial y la mancharon con la sangre de un animal y regresaron a casa para contarle al papá que un animal feroz había atacado a su hijo preferido.
y lo mató. Y como ustedes pueden imaginarse, Jacob pues se sintió destrozado y sin consuelo. Más adelante en la historia, la Biblia menciona cómo Jacob nunca podía superar lo que pasó con su hijo preferido. Y es más, también dice que los hermanos tampoco podían superarlo. Tenían que ver a su papá destrozado durante todo ese tiempo. Su papá nunca era igual. Y yo diría que ellos tampoco eran iguales. Génesis 37, 35 dice, todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía, no, voy a guardar luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Pero destrozado. Ellos tampoco podían perdonarse a sí mismos. Querían librarse de José y decidieron venderlo como esclavo sin tener en cuenta que ellos se estaban vendiendo también. Y ese es el cuadro completo. Es que cuando nosotros leemos la historia de José, muchas veces nos enfocamos en él, en la víctima, y está bien. Pero hay una parte de la historia que realmente no consideramos, y son los traidores. Se volvieron esclavos de su traición. Claro, ellos eran los traidores, pero José no fue la última víctima o la única víctima. Ellos traicionaron no solamente a José, sino también a su papá y yo diría, pues, a ellos mismos. ¡Qué pesadilla! ¿Cómo puede Dios tomar esta pesadilla y volverla como su sueño? Parece que todo ya está pintado de negro. Parece que ya no existe la esperanza en el cuadro. Sin embargo, es en las tinieblas que vemos la luz de la esperanza. Dios toma el reguero de la historia secundaria, porque la verdad, nosotros hacemos mucho reguero, pero mucho, la embarramos mucho. ¿Y qué hace Dios con la historia secundaria? Le entrelaza la historia primaria, su historia. Dios en la historia primaria sabe cómo puede interactuar en la historia secundaria para realizar su sueño, pero sin violar el libre albedrío de nosotros. Y eso es algo muy bonito. Es que Dios es poderoso, todopoderoso, y la verdad, Él puede forzarnos seguir su plan, la historia primaria. Pero Él interactúa en nuestra historia sin violar el libre albedrío. Cuando nosotros miramos el cuadro de la vida, solo podemos ver un pedazo. Aun cuando intentamos ver el cuadro completo. A veces nos enfocamos tanto en el espejo que nosotros no consideramos lo que Dios realmente está haciendo. Así que nosotros necesitamos
entender que es Dios que está pintando el cuadro. Dios está pintando el cuadro. Sigue con su mano extendida. Nosotros podemos experimentar unas cosas muy feas. Podemos hacer cosas, cometer cosas muy feas. Pero Dios sigue con su mano, su brazo extendido hasta tocar nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros leemos en la historia de José. Porque es una pesadilla hasta ahora. Lo que Dios pinta es hermoso. Solo Dios puede tomar la historia triste de José y volverla alegre. Y eso es precisamente lo que pasó. Después de 22 años llenos de altibajos, de sufrir el odio y la traición de sus hermanos, de estar separado de su padre y familia, de ser un esclavo, ¿ok? Y triste, ser esclavo. Pero aún en la esclavitud era exitoso José. Entonces era un esclavo exitoso en la casa egipcia de Potifar. Y luego ser prisionero, esperando la tortura y la muerte. Dios en su tiempo perfecto extendió la mano y lo sacó de la cárcel. Aconteció que había una hambruna extrema en toda la región. La familia de José, o sea, sus hermanos y su padre Jacob estaban sufriendo y tenían que tomar decisiones. Tenían que buscar comida. Habían escuchado que los egipcios de manera milagrosa habían podido prepararse para la hambruna. Ellos tenían lo suficiente, no solamente para los mismos egipcios, sino para los pueblos alrededor de su país. En puro desespero, Jacob mandó a sus hijos a Egipto para comprar comida. Y claro, los hermanos no tenían idea de lo que Dios estaba pintando. José, a través del poder de Dios, predijo que la hambruna vendría. El rey de Egipto, el faraón, le creyó y lo nombró el segundo al mando de todo el país. Y bajo el liderazgo de José, los egipcios pues guardaron mucha comida antes de la hambruna. Y por eso Jacob envió a sus hijos hasta Egipto. Cuando ellos llegaron a Egipto, se inclinaron delante de ¿quién? El segundo al mando, sin darse cuenta que era su hermano. Y ahora sí nosotros recordamos el sueño que él tenía. Entonces sí, él tenía razón, que era un sueño que provenía de Dios. Pues ahora parece que la hora había llegado. Ahora José por fin puede vengarse de lo que sufrió esos 22 años por la traición de sus propios hermanos. Y como el segundo al mando, podría mandarlos a la cárcel sin problema, sin razón. Lo podría hacer simplemente porque quería. Pero no es lo que José hizo. Aunque José no entendía todo el cuadro cuando era esclavo, cuando estaba en la cárcel, eligió alinearse con Dios. Decidió creer que Dios
sabía lo que quería pintar. Y después de varios encuentros con sus hermanos, José les reveló su identidad y su intención de rescatar a la familia. Les dijo que había preparado el lugar más fértil de Egipto para ellos. Los hermanos no lo podían creer. No lo podían creer. La verdad es que ellos tenían mucho miedo, pero mucho miedo. Sin embargo, José les aseguró que no guardó rencor, que no estaba enojado con ellos. ¿Y cómo podía José responder de esa manera? ¿Cómo es posible que tuvo una actitud tan misericordiosa? De alguna forma, José vislumbró la historia primaria y su papel en ella. Es verdad que los hermanos tramaron un plan para no tener que aguantar a su propio hermano, su hermano menor. Fueron ellos que lo vendieron. Fueron ellos que le metieron la daga en la espalda. Pero el cuadro pintado por Dios cuenta otra historia. Y por favor, Génesis capítulo 50, 19 al 21. José les dijo, no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Escuchen este principio, por favor. Captar la historia primaria de Dios y alinearnos con ella nos permite procesar todo lo feo que podemos vivir, que podemos cometer en la historia secundaria. ¿Escucharon? En mi historia la puedo embarrar muy feo. Inclusive puedo traicionar a otras personas. Puedo ser el traidor. Pero Dios puede cambiar el final de esa historia como lo hizo con los hermanos de José. También puedo sufrir muchas cosas feas. Pero si las miro desde la historia primaria, la historia de Dios, puedo ver el cuadro hermoso que está pintando. ¿Recuerdan a Jennifer? Su hermano le había robado el dinero para la matrícula de la universidad. La traicionó. Sin embargo, ella decidió perdonar a su hermano. Y para reflejar ese perdón, ella sacó los 20,000 pesos de su cajita especial y los ofrendó el siguiente domingo en la iglesia. Y ella escribió una carta contando su historia y la dejó encima del escritorio del pastor. Solamente la firmó con su nombre, no incluyó a su apellido. Y era una iglesia muy grande, con miles de personas. Entonces, cuando el pastor recibió la carta, no sabía quién era.
Y toda la semana el pastor trató de encontrar a Jennifer. Trató de buscar los datos de ella, pero no podía. Entonces el siguiente domingo él decidió leer la carta. Y claro, eso afectó a mucha gente, impactó a mucha gente, las vidas de muchas personas. Y al final del servicio, una familia con lágrimas en sus ojos preguntó si podía hablar con la joven de la carta. Esta familia, junto con otras dos, quería pagar la universidad de Jennifer. No solo el primer año, sino todos los años. En el segundo servicio, el pastor leyó la carta nuevamente, pero agregó lo siguiente: si la persona que escribió esta carta está aquí, por favor, búscame después del servicio. Y una joven se le acercó con timidez inmediatamente después del servicio. Y era Jennifer. Cuando le contó de lo que las familias querían hacer, lloró de manera incontrolable. No tenemos idea de las traiciones e injusticias que nos esperan hoy o que podemos enfrentar mañana. Todo lo que sabemos con certeza es que en nuestras vidas tendremos muchas ocasiones de preguntarnos si Dios acaso nos ha olvidado. Pero yo quiero animarles a que se acuerden de José, que se acuerden de Jennifer, cómo podía ver más allá de las traiciones y las injusticias y ver la mano de Dios extendida en medio de las tinieblas. Dios quiere tomar la oscuridad de tu vida. Él quiere tomar la oscuridad de mi vida y crear algo hermoso. Tiene un sueño, Dios. Y su sueño es disfrutar de una relación contigo.